Las fuentes del derecho romano son conocidas como los testimonios a través de la historia que empezaron desde su fundación y que están hasta nuestros días. El derecho romano fue codificado por Justiniano en una compilación de reflexiones jurídicas. Del derecho romano son la costumbre, la ley, el plebiscito, el senado consulto, las constituciones imperiales y jurisprudencia. La costumbre era definida como lo único que existía en ese tiempo para declarar ley o declarar una norma. Esto era cimentado en que era un comportamiento repetido, en que tenía carácter obligatorio porque ya era de uso simple, tenía una antigüedad suficiente y tenía una evocación religiosa. Cuando empieza la codificación de esas normas de costumbre, podríamos decir que surgió el decaimiento de esa normatividad basada en esas costumbres. El primer ejemplo muy importante que podemos destacar del simple hecho de conservarlas y de transmitirlas. Entonces, uno de los ejemplos más destacados de la historia de la época romana en cuanto a esta clase de codificaciones es la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas fue una búsqueda del pueblo romano, de los plebeyos romanos, por buscar igualdad, equidad entre ellos y los patricios. Los patricios pues estaban regidos por unas normas y los plebeyos por otras. Entonces, en la búsqueda de que los comprendiera a todos, a toda la sociedad en un mismo código, se planteó la creación de esta ley. Como habíamos dicho, otra fuente del derecho romano es la ley. La ley era conocida como orden general del pueblo. Es decir, que el pueblo era el que imponía esas leyes, o sea, o las pretendía. ¿Cómo funcionaba? Eso funcionaba mediante el rogatio, se llamaba, del magistrado. Ellos lo proponían en asamblea a un senado entre los magistrados y luego de ser aprobada era convertida en ley por el senado romano. La siguiente fuente del derecho romano fue el plebiscito. El plebiscito se conoció como lo que el pueblo o la plebe ordena y constituye, por eso su nombre. Al principio esto solo afectaba a los plebeyos. Sin embargo, más adelante, mediante la ley Hortensia, se dispuso que también afectó a los patricios por igual. El Senado Consulto era un consejo que el Senado realizaba con el fin de darle forma a unas normas, pero únicamente se materializaba cuando un magistrado emitía un edicto. Luego, con el pasar del tiempo, de los años, y de la mano de los príncipes, de los emperadores, fue tomando lo que ellos hacían en estos senados, en estos consejos, lo que ya pasaban a ser, tenían fuerza de ley. Sin embargo, por los mismos emperadores, a finales del siglo II después de Cristo, fue decayendo esto y prácticamente se perdió. Al principio no se reconocía la intervención de los emperadores en asuntos públicos o privados cuando hacían ciertas normas, ¿sí? Cuando intervenían, por lo menos cuando recusaban al Senado en la búsqueda de una nueva norma. Pero poco a poco fue pasando a tener más participación este tipo de figura imperial, y lo que ellos promulgaban se conoció como constituciones imperiales. Muchas gracias. Esto es lo que conocemos como fuentes del derecho romano.
Los juristas o jurisprudentes trataban de interpretar la ley. Ellos hacían unas reflexiones jurídicas que previamente las hacían los pontífices, ¿no? La religión. Ellos trataban de, digamos, basarse en la realidad, en la existencia, en lo que les estaba pasando, y trataban de acomodar las normas para que puedan ser aplicadas de la mejor forma. A esto se conoció como ciencia del derecho.